20 años han pasado desde los atentados más atroces cometidos en suelo europeo. Tal y como comentamos en un vídeo anterior, a la vez que hicieron desaparecer los trenes y se produjeron irregularidades con las pocas muestras recogidas, se introdujeron dos pruebas externas de dudosa credibilidad, la furgoneta de Alcalá y la bolsa de Vallecas, que guiaron el camino hacia unos individuos que finalmente fueron los condenados por la sentencia del juez Gómez Bermúdez. Sin embargo, existen múltiples indicios que nos hacen sospechar que estos individuos fueron escogidos a dedo y se convirtieron así en meros chivos expiatorios. Y además, muchas son las incógnitas que se quedaron en el aire con la inmolación del piso de Leganés. Abramos esta puerta. Los implicados oficiales en los atentados del 11M no dejan de ser meros españoles y marroquíes ordinarios. Muchos de ellos delincuentes comunes controlados por las fuerzas de seguridad, e incluso algunos colaboradores habituales de la policía y otros cuerpos, cuya vinculación con el yihadismo no queda demostrada ni en la propia sentencia. A continuación, analizaremos algunos de ellos. Yamal Zugam. Como vimos en el vídeo anterior, Yamal Zugam era el propietario del locutorio de lavapiés que vendió las tarjetas SIM de los móviles con los que supuestamente se activaron las bombas de los trenes, una de las cuales se encontró en la famosa bolsa de Vallecas. Ya comentamos cómo no parece creíble que un terrorista que no tiene intención de suicidarse deje objetos detrás que lo puedan incriminar. Tras el atentado contra las Torres Gemelas, el juez Baltasar Garzón llevó a cabo una investigación para intentar demostrar la existencia de una célula de Al-Qaeda en España, así como su involucración en el 11S, la cual resultó ser un fiasco. Con este operativo consiguieron condenar al presunto líder de la organización, Abu Dada, pero jamás pudieron involucrar a Yamal Zugam, al que acusaron de guardar propaganda terrorista en su tienda. Desde entonces, su teléfono personal y el del locutorio estaban pinchados por la policía. Y además, el CNI intentó convertirlo en confidente, pero no lo consiguieron, a pesar de ofrecerle a cambio vivienda, mujeres, nacionalidad española y otros obsequios. El rencor y la inquina que este hecho generó en los agentes pusieron a Zugam en el blanco para ser utilizado en futuras operaciones. Y finalmente, 2 días después de los atentados de Madrid, mientras Yamal trabajaba tranquilamente en su tienda, fue detenido por la policía. Y de hecho, Zugam afirma que uno de los agentes le dijo algo así como «esto te pasa por no colaborar». Y años más tarde, finalmente, fue encarcelado con la pena más alta. Aparte de esta tarjeta SIM, la única prueba incriminatoria fue el testimonio de 2 testigos rumanas, las cuales previamente se les había negado la condición de víctimas del terrorismo, junto a la sustanciosa indemnización que ello conlleva. Estas afirmaron, con algunas lagunas, que aquel día vieron a Yamal Zugam en el 4º vagón de Santa Eugenia. Sin embargo, estas declaraciones chocan con las de un guardia civil que se encontraba aquel día en el mismo vagón y no vio a este sujeto. Trasorras y el chino. El resto de tarjetas SIM, así como los detonadores encontrados en la furgoneta de Alcalá, apuntaban a Mina Conchita de Asturias. Es así como entró en escena Trasorras, un exminero que colaboraba con la unidad de estupefacientes de Avilés, dirigida por su amigo Manuel Rodríguez, al cual ayudaba en operaciones de lucha contra el narcotráfico a cambio de favores, forzando transacciones con droga y dinamita para detener a los compradores finales. Y por el otro lado tenemos en Madrid a Zurier, un colaborador de la UCO de la Guardia Civil que introdujo a Yamal Ahmidan, alias el Chino, para realizar operaciones de compraventa con las que detener a traficantes y otros criminales. Pues bien, a finales de febrero de 2004, días antes de los atentados, se produjo un viaje en coche del Chino y 2 socios en medio de un temporal de nieve desde Madrid a Asturias, donde Trasorras le entregó los kilos de goma seco que supuestamente estallaron en el 11M. Y muchas son las incógnitas que dejan este periplo, ya que al volver, por cierto, por una ruta diferente a la ida, fueron detenidos por la Guardia Civil de Tráfico por exceso de velocidad. Y a pesar de viajar en un coche robado, sin seguro y con documentación falsa, los agentes, tras una llamada a la central, cuyo registro no ha quedado grabado por una avería, decidieron simplemente multarlos y los dejaron pasar, cuando llevaban el maletero repleto de explosivos. Por este supuesto intercambio, se incriminó a Trasorras y al Chino con otra de las penas más altas,
Sin embargo, este último jamás pudo ser juzgado, ya que supuestamente se inmoló en el piso de Leganés. Sin embargo, existen indicios de que el apodo del chino y el nombre de Yamal Ahmidan son identidades falsas, ya que las huellas encontradas corresponden realmente a un argelino, que llevaba una vida bastante occidental que para nada se asemeja a la que se supone que debe llevar un verdadero yihadista, ya que llevaba a su hija a un colegio de monjas, bebía, ocasionalmente se drogaba. Llegando incluso el 19 de marzo, el Día del Padre, un par de días después de los atentados, a celebrar una fiesta en su casa de Morata de Tajuña. Incluso horas después, denunció ante la Guardia Civil que le habían robado unas ovejas. Por lo visto, no parecía muy nervioso de que lo pudieran detener. Además, Fernando Múgica desveló que esta casa, la casa de Morata de Tajuña, ya era conocida por la policía años antes, siendo una casa marcada, como se suele decir en el argot policial, que antes había sido alquilada por varios musulmanes relacionados con las investigaciones yihadistas. Y hay indicios de que pudiera haber sido utilizada como centro de operaciones para la captación de islamistas. El tunecino Yiliman Cartagena. Otro de los terroristas escogidos a la carta es Erhane, más conocido como el tunecino, el cual lideraba un grupo de musulmanes supuestamente radicalizados, que se reunía habitualmente en el barrio madrileño de Villaverde. Dentro de este grupo estaba infiltrado el imán Cartagena, el cual informaba regularmente a la policía de lo que se comentaba en estas reuniones. Y estos a su vez informaban al Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid de Baltasar Garzón, el cual autorizó además las intervenciones telefónicas del grupo. Un día, en una de estas reuniones, Serhan el tunecino le dijo a los asistentes que desconectaran los móviles y preguntó quién estaba dispuesto a morir por la yihad. Y el imán Cartagena, alarmado, contactó con su controlador, el cual, sorprendentemente al par de días, le dijo que dejara de tener contacto con este grupo. Días después, Cartagena, con la mosca detrás de la oreja, siguió en moto al tunecino para acabar descubriendo que se estaba reuniendo con su antiguo controlador en un Vips de Madrid, lugar donde Cartagena solía reunirse con él, comprendiendo al marcharse que algo oscuro se estaba cociendo. Además, es llamativo que el tunecino llegó a España becado por un organismo del Ministerio de Exteriores que se llama la ECI, el cual suele utilizarlo el CNI para dar apoyo legal y financiero a sus activos, a la gente que recluta en el extranjero. Finalmente, el 8 de marzo, el casero del tunecino denunció a la policía la desaparición de este, el cual había dejado de pagar el alquiler, para semanas después aparecer su cadáver entre los supuestos inmolados del piso de Leganés. Y finalmente llegamos a lo que Múgica denominó el cierre de expediente. En los días posteriores a los atentados, había miedo de que se produjera un segundo ataque terrorista, sobre todo después del vídeo reivindicativo encontrado en una papelera enfrente de la mezquita de la M30, justo el día anterior a las elecciones, en el que 3 encapuchados con cinturones explosivos reivindicaban en nombre de Al-Qaeda la autoría de los atentados en respuesta a la colaboración de España con Bush. O también se descubrió en aquellos días una bomba ridículamente preparada para no explotar en las vías del AVE de Madrid a Sevilla. En este contexto, la policía trabajaba contrarreloj y milagrosamente el comisario García Castaño, revisando la lista de números del lote de SIMs que vendió Yamal Zugam, se fijó en un número que difería solo en 3 dígitos del número de la SIM de la bolsa de Vallecas. Y se puso a indagar, se puso a investigar y descubrió que había llamadas desde la casa de Morata de Tajuña a una inmobiliaria de Leganés. Se pusieron en contacto con esta inmobiliaria y afirmaron que tenían uno de sus inmuebles, de hecho el único, arrendado a unos musulmanes. Y es así como, según la sentencia judicial, se encontró el famoso piso de Leganés, donde se habían atrincherado los supuestos terroristas. Y el 3 de abril por la tarde, rodeados por un dispositivo policial durante 5 horas, tras haber desalojado a todos los vecinos y justo cuando los geos se disponían a entrar en la vivienda, se produjo una explosión en la que murieron el chino, el tunecino y otros 5 supuestos suicidas, todos ellos condenados posteriormente como autores materiales del 11M. Este presunto suicidio colectivo es el episodio que probablemente ha dejado más incógnitas en el aire. Por ejemplo, se supone que el piso se descubrió el propio 3 de abril a mediodía por las pistas de la SIM que hemos comentado anteriormente.
Sin embargo, existe un escrito de la Fiscalía que atribuye alternativamente el descubrimiento del inmueble a un tiroteo que se produjo en Zarzaquemada por la tarde, decidiendo los terroristas huir y refugiarse en el piso posteriormente. Además, Mújica tenía información de que los GEO fueron avisados de buena mañana y les dijeron que estuvieran preparados para una importante intervención, y por tanto, horas antes del supuesto descubrimiento del piso. Pero no solo eso. Días antes de la inmolación de Leganés, el imán Cartagena, que recordemos que había sido apartado del grupo que controlaba, recibió una visita en Almería de 2 agentes desconocidos que se lo llevaron a toda velocidad a Madrid. Y en una reunión con un supuesto comisario, le propusieron entrar al piso de Leganés para informarles de quién había dentro y cuáles eran sus planes, a lo cual Cartagena se negó rotundamente, decisión que probablemente le salvara la vida. Lo cual nos hace sospechar si la verdadera intención de los agentes era deshacerse del imán Cartagena, por toda la información que conocía de primera mano de las turbulentas operaciones que realizaban los cuerpos de seguridad. De hecho, Cartagena declaró ante el juez que en dicha reunión el supuesto comisario se apartó y en una llamada telefónica lo escuchó decir: "Como este moro hable". Junto a esto, resulta extremadamente llamativo que el piso de Leganés estuvo ocupado anteriormente por 2 bandas de narcotraficantes latinos, que fueron desarticuladas en el propio inmueble, por lo que la policía ya conocía esta vivienda de antemano, y es más que probable que lo utilizara como piso franco para controlar a criminales, y más aún cuando la vivienda adyacente era propiedad de un policía especialista en escuchas. Por otra parte, ya en el mismo 3 de abril, Bouchard, uno de los supuestos terroristas, bajó del piso a tirar la basura y, viendo el panorama, saltó el cerco policial y echó a correr para acabar desapareciendo, pasando a ser conocido desde entonces como el Gamo de Leganés. Y corrió tanto que en 2005 lo encontraron en Belgrado, lo cual nos hace pensar cómo cruzó tantas fronteras si la documentación se la había dejado en el piso. Y posteriormente lo extraditaron a España. Y en el juicio del 11M, únicamente pudieron condenarlo a 18 años de prisión por pertenencia a organización terrorista, pero no pudieron demostrar su involucración directa en los atentados. Lo cual nos hace pensar qué hubiera ocurrido si los supuestos inmolados de Leganés no hubieran muerto aquel día y hubieran tenido derecho a defensa ante el tribunal, como Bouchard sí que llegó a tener. Pero aquí no acaba la lista de hechos sospechosos. ¿Por qué se realizó una llamada desde el piso al hermano de uno de los inmolados y este declaró en el juicio que no reconoció la voz como la de su hermano? ¿Por qué antes de esto la policía llamó al hermano, preguntándole si había recibido ya dicha llamada? ¿Por qué aquella misma tarde el diario ABC recibió una nota manuscrita, supuestamente del tunecino, reivindicando los atentados y exigiendo la retirada de tropas de Irak y Afganistán, cuando no tenían medios para digitalizar y enviar dicho documento? ¿Por qué tuvo tanta prisa la policía científica en recoger muestras, llegando a hacerlo aquella misma noche, sin protegerse contra posibles bombas trampa, cuando con todos los supuestos terroristas muertos ya no había nadie que perseguir? ¿Por qué no se encontraron los supuestos cinturones explosivos que aparecen en el vídeo reivindicativo? ¿Por qué no había sangre en las paredes? ¿Por qué se encontró uno de los cadáveres con los pantalones puestos al revés? ¿Por qué no se hicieron las autopsias que determinarían la causa exacta de la muerte de los 7 supuestos terroristas? ¿O quiénes exhumaron la tumba y quemaron el cuerpo del Geo Torronteras, que murió en la explosión, cuando el Islam prohíbe la profanación de cadáveres? Y aquí llegamos al final de la segunda parte. En este vídeo hemos analizado el papel que tuvieron los principales condenados del 11M, y cómo todos ellos, de una manera u otra, están controlados por las fuerzas de seguridad, tal y como hemos expuesto. Y además, hemos visto cómo todos los hechos y las pruebas fueron entrelazándose hasta llegar a la supuesta inmolación del piso de Leganés, con la cual se dio carpetazo al asunto y supuso el punto final a una narrativa coherente que posteriormente daría forma a la sentencia judicial, que recordemos que jamás pudo demostrar sólidamente la involucración de estos sujetos con el yihadismo internacional. Sin embargo, como hemos podido comprobar, cuando más se investiga, más preguntas afloran y se quedan sin respuesta, alejándonos de esta manera de las pistas que nos conducirían a los verdaderos autores del crimen. En el tercer y último vídeo, saldremos de las trincheras nacionales en las que nos han metido y analizaremos el 11M desde un punto de vista geopolítico más amplio.
exponiendo la atrevida tesis que afirma que el 11M fue una operación, fue un atentado de falsa bandera perpetrado por los supuestos aliados de España.